En Juan 1:21, Juan el Bautista es interrogado por un grupo de personas enviadas por los fariseos. Y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Personalmente siempre había pasado este versículo de largo, pero esta vez me quedé pensando, ¿por qué negó tan definitivamente eso de ser profeta? Claro, ahí dice el profeta, probablemente refiriéndose a Elías. Pero, ¿por qué no aclaró que aunque no era el profeta Elías, sí era Elías y también un profeta? Este cuestionamiento se vuelve más importante todavía cuando recordamos lo que Jesús sí dijo sobre Juan. Hablando sobre Juan, el Salvador dice en Lucas 7:26 al 28, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque os digo que entre los nacidos en mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué Juan no aclara que es un profeta si Cristo mismo nos dice que no solo era un profeta, sino que era el mayor de los profetas? Pero hay más. En Mateo 17:11 al 13, el Salvador también dice, y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá pronto y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Los discípulos entonces entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El Salvador no solo dice que Juan es el mayor profeta, sino también que es Elías. Y sí, claro, Elías no el profeta, sino Elías un mensajero que prepara la vía. Pero ¿notas cómo Cristo ni siquiera se toma el tiempo para explicar eso? Para Cristo Juan es Elías y punto. Entonces, si para Cristo Juan era el mayor profeta y Elías a secas, ¿por qué Juan no lo aclaraba así de frente con las personas? Cuando la Escritura dice que Juan confesaba, lo que hacía era negar quién no era, pero nunca ocupó los títulos que sí tenía para explicarnos quién sí era. ¿Por qué no lo hizo? Claro que la primera respuesta podría ser la humildad, pero cuando se trata de títulos del lugar que ocupas en el reino de Dios, estos no son títulos de prestigio, sino de servicio. Mira, es como si eres el consejero del obispo y te preguntan si eres el obispo. ¿Solo dices no y te vas? No sé ustedes, pero por lo menos yo diría no soy el obispo, pero sí soy su consejero. ¿En qué puedo ayudarte? Lo normal sería aclarar quién no eres y después quién sí. Al pensar en todo esto, recordé los primeros días de mi servicio misional, en los que me preguntaba si no era demasiado título decir soy representante de Jesucristo. No tenía ningún problema en decir que los misioneros eran representantes de Jesucristo, pero cuando yo me volví uno, me pregunté si daba el ancho para el título. Me pregunté si lo merecía. ¿Y si a Juan le pasaba algo parecido? Así como Juan explicaba que era una voz en el desierto sin decir que era Elías, yo explicaba que era un misionero de la iglesia sin decir que era un representante de Jesucristo. Personalmente, también siento que la respuesta más inmediata a mi comportamiento podría ligarse a la humildad. Pero aquí, al hablar de títulos que denotan tu identidad, labor o servicio, me gustaría plantearte la siguiente pregunta. ¿Podría ser que en un mundo donde las virtudes se pueden volver vicios, la idea de la humildad era más bien una máscara de la inseguridad y falta de confianza que yo tenía en mí mismo? ¿Podría ser que al ver el título que sentía muy grande para mí, no lograba ver lo que Cristo sí veía en mí? Lo que me parece fascinante del diálogo de Juan es que por un lado estaba él sin decir que era profeta, pero por el otro lado estaba Cristo diciendo, ¿qué pienso de Juan? Él es el mayor de todos los profetas.
Juan no explicaba que era Elías. Y Cristo decía, Él es Elías. A secas y punto. Cuando nos preguntamos qué piensa Cristo de mí, regularmente nos preocupamos por todas las cosas malas que Él notaría en nosotros. Pero esta semana, al ver quién era Cristo en el Nuevo Testamento, aprendí que Él empezaría a responder esa pregunta señalando todo lo contrario. Braulio es un buen tipo. María es una joven maravillosa. Roberto es un excelente hombre. Consuelo tiene uno de los corazones más grandes que haya visto. Cuando entendemos esta parte de la naturaleza de Cristo, logramos ver lo que en realidad significa que Él sea nuestro abogado. Él no va a empezar diciendo, Señoría, mi cliente es el más culpable que ha visto esta corte. Como buen abogado, iniciará diciendo, es inocente. Y es de las mejores personas que he visto y he defendido. Creo que así como Él es el buen pastor, también es el buen abogado. Y me llena de gusto saber que uno de sus trabajos literalmente es defenderme. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo con Juan en ese momento. Si en su audiencia había alguien que todavía dudaba si Juan era un profeta o un farsante, de ahí en adelante no cabría ninguna porción de duda sobre de qué lado estaba Cristo, ni de lo que él pensaba sobre Juan. Si al seguir a Cristo nosotros debemos aprender a ver lo bueno en los demás, ¿qué tanto de lo bueno no verá Cristo en cada uno de nosotros si Él es la encarnación de este atributo en su máxima expresión? ¿Qué tanto no verá y contará de ti cuando se lo pregunten? Así que la próxima vez que te preguntes ¿qué piensa Cristo de ti?, créeme que Él ve y afirma todo lo bueno en ti. Incluso lo que tal vez, como Juan o como yo, tú no estés viendo y admitiendo todavía.